porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos Radio. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan todos? Bien. En este día que tenemos un nuevo papa, ya vamos a estar hablando de León XIV, que nos ilusiona, Lo que sabemos de él hasta ahora nos ilusiona. Y también Francisco dejó el terreno un poquito preparado. Ahora en el editorial vamos a estar comentando eso y también vamos a estar comentando la sorpresa que nos llevamos ayer, ¿no? Después de hacer un programa estando casi seguros de que iba a salir ficha limpia. 5 minutos después que terminó el programa nos enteramos que, bueno, mejor así. Pasan muchas cosas, todos los días están pasando muchas cosas, muchas más cosas de las que estamos acostumbrados, incluso de las que podemos llegar a internalizar o entender, ¿no? Ese es uno de los problemas de nuestro tiempo. Así que si sobre alguna de esas cosas tienen algo para decirnos, el teléfono es el 11 3200 0530, 11 3200 0530 y arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos Radio, somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, estamos acostumbrándonos a leer señales, ¿no? A leer señales porque, en la exterioridad de la situación en la que estamos viviendo en la Argentina y que está viviendo el mundo en general, ¿no? Este capítulo de la historia del mundo va a ser recordado seguramente como un momento muy desgraciado. Y nos hemos acostumbrado a, en medio de nuestra impotencia, ¿no? En principio de nuestra impotencia de argentinos, de ver cómo este país se está echando a perder bajo un gobierno de mentirosos y ladrones, y cómo se está echando a perder con las persecuciones que hay de diferentes tipos y de las que ya no se pueden negar. Y bueno, vamos a ficha limpia, porque ahí también se puede aplicar el mismo criterio. Ayer hicimos un programa, partiendo del hecho de que iba a ser aprobada. En realidad todos los dirigentes del peronismo con los que uno más coincide, también estaban convencidos de que era una batalla casi perdida. El resultado finalmente terminó siendo negativo.
Y no sé, hay varias explicaciones, ¿no? Es muy curioso como, por ejemplo, los Penato. Ayer les comentamos que el proyecto era de los Penato y que había cierta reticencia en los libertarios en darle esa alegría a los Penato, ¿no? Yo no sé hasta qué punto tendrá que ver con que los libertarios no le quisieron dar esa alegría a los Penato, que en la ciudad, con la que compiten en la ciudad, porque es la representante del PRO, y en la ciudad los Penato no tienen nada para mostrar, si ni siquiera vota en la ciudad, no vive en la ciudad, no vota en la ciudad, no sé qué puede llegar a decir los Penato. La ficha limpia era justamente lo que tenía para mostrar los Penato y para hacerse querer por el antikirchnerismo porteño. Después había otra versión, que es que los misioneros, los diputados peronistas misioneros, estaban prácticamente asegurados en la lista de apoyo al oficialismo, cosa que tampoco nos hubiese extrañado demasiado, porque estamos acostumbrados también a que hasta la de ayer siempre hubo algún peronista que se fue al carajo, ¿no? Recordamos a Cuader, pero hubo otros. Por eso digo, esto también hay que leerlo como una señal. Por eso empecé hablando de señales. Después vamos a ir al Papa, que son más señales, pero esto también es una señal política de algo que empieza a pasar lentamente, pero está pasando y se repite cotidianamente, y tiene que ver con la pérdida del miedo, con el hartazgo creciente, con el espectáculo que nos brindan todos los días y que es deplorable en términos de moralidad, mírenme a mí hablando de moralidad, pero uno está acostumbrado a que se habla de moral en discursos moralistas, y este es una apelación a la moralidad en un periodo amoral de nuestra historia, que es algo muy distinto, ¿no? Uno está acostumbrado a que la palabra moralidad la usan o tiene como un dejo victoriano, tiene como un dejo, no sé, Rotary Club, pero no. Son necesarios los patrones morales para saber dentro de qué sociedad uno vive, cuáles son los límites, qué es lo que se permite, qué es lo que está habilitado, qué es lo que no está habilitado socialmente. Es de esa manera en que las sociedades se autorregulan sin necesidad de que haya controles externos como censura o como lo que sea. Y nosotros en la Argentina hemos perdido ese rumbo, porque los libertarios son amorales y los macristas también. Silvia Los Penato, que ayer todos habrán visto, la tenían en pantalla clavada en TN para mostrar su cara de éxito en el recuento de votos, y bueno, no hay que ser presumido, Los Penato, porque te salió como el culo la operación esa de salir en directo, porque la carita se iba transformando de expectante en una cara de Cruella de Vil infernal, y fue en ese contexto de enojo que directamente blanqueó, pero qué terrible que Misiones haya votado como votó. No hay que darle un peso más a Misiones, les dieron demasiados ATNs a Misiones para que votaran como quería el gobierno. O sea, lo que uno sospecha que pasa, lo que en realidad pasa en la política, se negocian cosas en la política, pero uno tiene la sensación con la Libertad Avanza de que no es política lo que hacen, porque ellos mismos dicen que detestan la política. Lo que hacen es compra y venta. No es política, no van con ninguna argumentación, es compra y venta de gente. Son esclavistas hasta para eso, hasta para ser parte del Parlamento, y les salió mal. Pero Los Penato decía esta explicación daba ella. Qué lástima que los gobernadores, qué lástima que estos senadores representen a la provincia que más ATN recibió durante el año, lo acaba de publicar un periodista, ¿no? Qué lástima que lo representen, porque mirá, traicionar al gobierno que más ATN te dio durante el año debe ser jorobado, ¿no? Supongo que ahora tendrán alguna penalización y no recibirán más adelantos del Tesoro Nacional esta provincia, fue la más beneficiada y que traicionó al gobierno. Espera, ¿pueden aguantar un cachete? Tengo que hacer una... Oh, mira, ¿no? Esto es lo que le criticaban siempre al peronismo, te quiero aclarar. Esto es lo que le criticaban siempre al peronismo. Lo hacen ellos y está bien, es así la vara.
Todo lo que haga el peronismo está mal y todo lo que hagan ellos está bien. Pero la verdad, admitir o pedir sanciones para los misioneros, acá no importa el gobernador ni los legisladores, cuando se dan o se quitan ATNs a una provincia, se les tiene que dar de acuerdo a un marco legal, no a favores políticos. Y lo que va a cada provincia no va para que el gobernador se lo guarde, va para la gente de las provincias que pagan impuestos y de esas personas también se tiene que hacer cargo o responsable un gobierno nacional si no está loco. Tenemos un gobierno de locos, bueno, lo votaron, hay que bancárselo hasta que algo suceda y estos tipos desaparezcan de nuestra vista por un tiempo. Bueno, fue agradable tener la sensación de que no son invencibles, porque hasta ahora les han votado prácticamente todos. Que le hayan votado la ley base sigue siendo el pecado original de este Parlamento, imperdonable. Todos los que están ahí votaron ley base, traidores a la patria. No hay ninguna discusión. Pero se empezaron a enrevesar las cosas, para ellos también. La interna entre Macri y Milei no va a ser sencilla, aunque nunca van a sangrar, porque los dos quieren que sangremos nosotros. Yendo a León 14, que hoy es Robert Prevost, bueno, todos ustedes ya deben haber leído porque es impresionante la expectativa que dejó Francisco sobre la Iglesia Católica. En realidad eso es un hecho aparte, porque acá nunca se siguió con tanta atención el nombramiento de un papa. Yo me acuerdo del cónclave del que salió Francisco. Sí, sabíamos que había un cónclave, sabíamos que se elegía un nuevo papa, no sospechábamos que podía ser Bergoglio, quien en ese momento no nos caía muy bien, y fue una gran noticia porque fue Bergoglio, pero si no, las noticias de quiénes eran papas hasta Bergoglio, y más o menos nos daba lo mismo, porque la Iglesia Católica se mantenía en una posición conservadora, después de Ratzinger, después de Juan Pablo II, en una posición completamente distinta a aquella en la que la dejó parada Francisco. Y entonces la gran expectativa ahora es qué señal iba a emitir, señal otra vez, ¿no? Por eso el tema de las señales, qué señal política, no religiosa, qué señal política iba a emitir en este mundo de fascismo y de guerras la Iglesia Católica. Por supuesto que hubo un lobby norteamericano, por supuesto que a Trump le hubiese encantado, así como necesita Groenlandia, por ahí necesita el Vaticano. Yo le diría a León 14 que por las dudas entrene a los guardias suizos, si quiere. No les digo que vengan a hacer un entrenamiento antidisturbios en la Armada Argentina porque no les conviene, pero no le salió a Trump. Este papa nuevo, León XIV, fue durante más de 20 años obispo de Chiclayo. Él hoy saludó a Chiclayo porque tiene acento peruano, tiene documento peruano. Él no se presenta como norteamericano, nació en Chicago. Hoy leía el saludo de Gustavo Petro al nuevo papa, y en su mensaje que se daban algunas características de este cura que por Colombia lo conocen más que acá, porque en esos 20 años que trabajó en el norte de Perú, en Chiclayo, bueno, era muy conocido. Y hay que destacar también que durante esos 20 años, porque hace muy poco que está en el Vaticano, Francisco lo nombró en el 23, pero hasta ese momento hacía más de 20 años que hacía este nuevo papa, Robert Prevost, es su trabajo pastoral en una comunidad muy humilde del norte de Perú. ¿Y qué es lo que pasa en el norte de Perú? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? ¿Qué es lo que pasa en Brasil, sobre todo en la zona de la Amazonía? Lo que pasa es que ahí Estados Unidos mandó una legión de neopentecostales y neoevangélicos a convertir gente, hablándoles de que el dinero es saludable, de que está bien tener dinero, por eso ellos no se avergüenzan de pedir diezmos, de que tener dinero no está mal, así que diluyen la sensación de que los ricos son
responsables de la pobreza de los pobres, lo cual es absolutamente real y cierto, pero los neopentecostales y los neoevangélicos disuelven el espíritu de lucha, porque siempre uno puede morirse e irse al cielo, ¿no? Es bueno, parte de esa narrativa distractiva y despolitizadora. Contra esa maquinaria distractiva y despolitizadora es que este papa, antes de ser papa, estuvo trabajando durante esos más de 20 años en esa zona del Perú, llevando la palabra pastoral y misionera, porque este también es un cura que sale a los territorios, no es un cura de escritorio, no es un cura de ostentación, ni de los que tienen cuentas bancarias. Y ahí estuvo luchando contra el mayor enemigo que tiene la Iglesia Católica en esta región, que son las iglesias que bancan la CIA, a estos neopentecostales, a estos neoevangélicos, que promueven el voto a las ultraderechas. Bueno, los banca la CIA, no hay que ser demasiado, ya se ha dicho muchas veces, ya lo sabemos, y sin embargo siguen ganando adeptos de una manera, y esto sucede hace muchos años, hace décadas. Por eso yo les digo, precisamente en Perú fue, creo que alguna vez les he contado, cuando que yo estuve cubriendo las elecciones cuando ganó la primera vez Fujimori, y a Fujimori en todo el interior del Perú, que es imposible meterse. En ese momento competía con Vargas Llosa. La gente de Vargas Llosa, aunque tenía toda la guita del mundo, no podía meterse en el interior profundo del Perú, que es profundamente indígena. Y los neoevangélicos sí se meten. Y le hicieron la campaña a Fujimori, y por eso ganó Fujimori, por la campaña en el interior del país que hicieron los neoevangélicos en su nombre. De modo tal que otra vez tenemos expectativas. ¿Y por qué tenemos expectativas en la Iglesia Católica? Por las señales, precisamente por eso. Porque Francisco lo que hizo, y eso yo creo que es parte de su enorme legado, es haber blanqueado de una manera honesta, de una manera legítima, el peso político que inevitablemente tiene un papa católico. Lo tuvieron siempre, no es que Francisco se puso a hacer política. Juan Pablo II hizo política de estajo, anticomunista. Ratzinger hizo política de estajo, queriendo alejar a la iglesia de los fieles, queriendo reponer la liturgia en latín, cosa de que nadie te entienda. ¿Sabes cómo se te van con los neopentecostales? En 2 meses ya no tenés un solo fiel en América Latina si venís con las misas en latín. Bueno, la Iglesia Católica parece que es consciente de esto. Parece también, digo, a modo de impresión, que lo que hizo Francisco fue mucho. Este cónclave que dio por resultado a este Papa, a León XIV, ha sido inédito en la historia de la Iglesia Católica, porque votó la periferia. Nunca en un cónclave para elegir a un papa habían participado obispos de la periferia, sencillamente porque los papas no nombraban obispos de la periferia mundial me refiero, ¿no? Y fue Francisco el que nombró, todos esos que nombró Francisco para el cónclave, ninguno era de la centralidad. Si no hubiésemos tenido hoy un papa italiano, que es lo que se demandaba a viva voz. Es curiosa la elección y también tiene su chiste, me parece, ¿no? Porque es norteamericano. En Estados Unidos nació en Chicago. El mensaje de Gustavo Petro terminaba diciendo que Chicago es una ciudad de obreros. Y realmente León XIV toma su nombre de León XIII, que fue el papa que resolvió a través de la encíclica, trató de atender y de verdad, a partir de la encíclica Rerum Novarum, que se la llama la encíclica de los obreros, ¿no? En ese momento, ¿qué tenía que resolver a fines del siglo XIX? Las demandas enormes que venían de los sectores obreros, de las luchas obreras, frente a la naciente revolución industrial. Y es también una señal, vuelvo con las señales, que se nombre a un papa que se llame León XIV, que elija llamarse León XIV. Eso nos está diciendo que va a continuar, no con la tarea de Francisco, sí, con la tarea de Francisco, sí, pero no exactamente con los puntos que estaba tocando Francisco, sino que yo creo, por lo que entiendo hasta ahora, que va a ir directamente hacia el tema de la inmigración, que es lo que preocupa
lo que le preocupaba a Francisco, y es lo que realmente se está convirtiendo en una crisis enorme en el mundo, porque ya no va a quedar dentro de poco tiempo, ni mejor dicho, lugar donde estar a salvo. Por eso están preparando estos viajes a Marte para los súper ricos, están entregando la Patagonia para los súper ricos. Los ricos están buscando lugares a salvo porque piensan convertir el mundo en un basural. Así que bueno, la noticia de que llegó León XIV nos alegra. Veremos qué pasa, pero siempre es mejor de entrada ver el vaso medio lleno para rascar un poco de entusiasmo, ¿no? Porque sin entusiasmo es muy difícil vivir. Así que estamos entusiasmados con el nuevo Papa. Ya venimos. Bueno, ya estamos aquí, acabamos de escuchar a María Betania, la voz es inconfundible. El tema es I Am Gita, creo, y está extraído del libro del desasosiego, que acá no dice, pero creo que es de Fernando Pessoa, ¿no? El libro del desasosiego. Bueno, y dicho esto, saben que ayer les avisamos que Jorge no va a estar porque se fue a dar una charla, pero nos dejó una nota
que la voy a presentar y después vamos con el auspicio y directamente con la nota de Jorge. Es una entrevista a Rafael Araya Masri. Nosotros lo hemos llamado alguna que otra vez, pero hablar con él en estas circunstancias de lo que está pasando y de lo que anunciaron tanto Trump como Netanyahu es indispensable, ¿no? Yo me estoy de acercar y alejar la luz porque quiero una iluminación perfecta, pero no me sale. Así que vamos a dejarla como está. Bueno, Rafael Araya Masri, integrante del Consejo Nacional Palestino, miembro del Comité Central de la OLP y presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe. Sobre este tema habló con Jorge Elbaum. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, como estamos, oyentes y oyentas de... Bueno, como estamos, oyentes y oyentas de Jugo de Limón, hola Sandra Russo. Bueno, me comprometí a esta nota que queríamos hacer hace bastante tiempo para ponernos al día sobre una de las más grandes tragedias que está viviendo nuestro mundo en este momento, y vamos a hablar con Rafael Araya Masri, que es nada más ni nada menos que el presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, COPLAC, es miembro del Comité Central de la OLP y también del Consejo Nacional Palestino. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy Jorge, es un gusto saludarte, un placer, gracias por la invitación. Igualmente, para nosotros es muy importante escucharte, te conocemos, además te apreciamos, permanentemente pensamos en quienes están sufriendo en Palestina, en Gaza y en Cisjordania, la situación de opresión colonial del gobierno de Israel, y bueno, y en ese marco queremos preguntarte, vos que estás en contacto diario, cotidiano, con las víctimas, sobre todo palestinas, ¿cómo está la situación en Palestina, en Cisjordania y en Gaza? Jorge, tristemente la coyuntura no cambia. Cambian las cifras del día a día de los muertos por los bombardeos israelíes, por la demolición de casas en Cisjordania, por el allanamiento de viviendas, por la toma diaria de nuevos prisioneros que van a las cárceles israelíes. Es decir, por una parte, mientras duró la tregua pactada bajo auspicio de Qatar, Egipto y Estados Unidos, se respetó, Israel respetó, digamos, la liberación de prisioneros palestinos de acuerdo a las cantidades que habían pactado a cambio de los rehenes que tiene Hamás en su poder, pero comenzó, junto con el término de la tregua, a recapturar a muchos de los que había liberado, y otra vez están en las prisiones israelíes, tristemente, y una situación humanitaria que, bueno, todos conocemos, que se deriva de la... se puede tomar mate. Nosotros acá en Jugo de Limón podemos tomar mate, incluso mate con jugo de limón. Perfecto. Que se deriva precisamente de la negativa de Israel a permitir el ingreso de ayuda humanitaria en materia de alimentos, en materia de agua, que es más grave todavía, y que profundiza y agudiza la situación humanitaria, repito, en la Franja de Gaza, donde ya se están produciendo algunas muertes de niños, sobre todo recién nacidos, por inanición. Entonces, esto es lo coyuntural, esto es lo que vemos todos los días, esta tragedia, Jorge, pero también no podemos perder la perspectiva de lo que sucede en el entorno, la propia situación interna de la política israelí. Esto de que Israel rompió unilateralmente la tregua y enseguida Ben-Gvir volvió al gabinete. Y comienzan de vuelta las declaraciones, comienza esta reunión ministerial donde... Explica quién es Ben-Gvir, porque el público no puede no saberlo. Es el ministro de Seguridad israelí que está a cargo de la Fuerza de Seguridad Interna y que es uno de los principales instigadores de la operación en Gaza, junto a Bezalel Smotrich, ministro de Hacienda de Israel,
y a otros exaltados como el ministro de Infraestructura y hay otro ejemplar ahí que son realmente... Sí, aclaro yo que son los actores más racistas, supremacistas que hay en el gobierno israelí, que es un frente, una alianza entre el Likud, que ya de por sí es un partido político de derecha brutal, y estos que están a la derecha del Likud, que forman parte de la alianza de gobierno radicalizado, el gobierno más radicalizado, más brutal, más neonazi, digamos, que ha existido sin duda en la historia de Israel, y no lo digo yo, lo dicen incluso los medios progresistas y críticos del actual gobierno al interior de Israel. Me estabas contando entonces sobre la situación interna que... Claro, es decir, esta reunión ministerial que resuelve ir por todo en la Franja de Gaza, que decide ir a capturar la Franja de Gaza en su totalidad, digamos, para continuar posteriormente con este consensuado plan de la deshabitación de Gaza de ciudadanos palestinos. Amparado, por supuesto, bajo la complicidad directa y explícita del presidente de Estados Unidos, para despoblar Gaza, para llevar, a lo mejor no para construir casinos como quiere Donald Trump o construir la minera de Gaza, pero sí para permitir la ocupación israelí que persigue Netanyahu, que persigue su gabinete, sin que exista todavía, tristemente, un contrapeso en el interior de la política israelí que permita visorar un destino o una posibilidad de un diálogo, de una mesa de diálogo, de una tregua, de parar esta locura, ¿no? Y van por más, permanentemente van por más. Y eso es lo terrible, porque a mí lo que me sorprende es cómo una figura tan controvertida como Benjamín Netanyahu, que ha logrado seguir postergando las declaraciones ante la justicia por sus casos de corrupción, aduciendo, entre comillas, la guerra en Gaza. Netanyahu sabe uno de los mayores beneficiarios, digamos, de la guerra en Gaza, por supuesto, ha sido por eso rompió la tregua, Jorge. Por eso rompió la tregua, porque la tregua significaba una cantidad preestablecida y consensuada respecto de cuántos rehenes israelíes se liberaban y cuántos prisioneros palestinos salían de las cárceles de Israel, ¿no? Y eso estaba llegando a su fin cuando Netanyahu pidió y exigió la continuación de la primera etapa de la tregua y no ingresar en la segunda, que significaba el retiro parcial de las tropas israelíes de la franja, ¿no? Y que cuando llegara eso a su fin iba a comenzar la discusión sobre la futura gobernanza de Gaza y sobre el proceso de reconstrucción de la franja. Entonces, es decir, el acuerdo de tregua general ponía día y hora, estimativamente, ¿no?, a la situación de la ocupación de la franja por parte del ejército israelí, y eso significaba el fin, o por lo menos el apaciguamiento de la situación externa de Israel. Es decir, iba a volver el foco a centrarse en la política interna, a las marchas, a las protestas frente a la casa de Netanyahu, pero donde hoy, maravillosamente, fuerzas israelíes ya están protestando, marchando y exhibiendo pancartas, exigiendo el fin de la guerra en Gaza, exigiendo el fin de lo que se está cometiendo allí, que realmente es un genocidio y un parate, y esto no se había visto, porque esto comenzó hace un mes y medio atrás, donde los propios israelíes están marchando, digamos, para terminar con la situación en la franja de Gaza y lograr finalmente poner fin a esta locura que se ha desatado allí contra el pueblo palestino, ¿no? Rafa, esto se da en el marco de que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Abbas, se encuentra, si no me equivoco, en este momento en Moscú para participar el día de mañana en los desfiles del 80 aniversario del triunfo del Ejército Rojo y de los aliados contra el nazismo. Es muy importante la presencia de Abbas ahí porque está con otros 40 jefes de gobierno, aunque obviamente hay que aclarar que el presidente palestino tiene muy poca soberanía sobre los territorios palestinos, más allá de tener representación diplomática en muchos lugares del mundo, incluso en la Argentina, donde tiene una delegación. ¿Cómo ves la invitación que le han hecho a Abbas a Moscú para que participe, lo han honrado a Abbas para que participe de estos desfiles?
Y mira, es un gesto realmente importante, porque concentrar allí la posibilidad de reunirse con el presidente Xi Jinping y con el presidente Putin, abre de nuevo una nueva perspectiva para lograr una intercesión, una mediación, un involucramiento mayor de estos países, digamos, en la resolución del conflicto en Palestina. Es decir, yo nunca vi, Jorge, revisando declaraciones de muchos años, nunca vi declaraciones del gobierno chino tan fuertes como las que ha hecho este gobierno en defensa del derecho a la libre autodeterminación del pueblo palestino. Y ha sido muy categórico. Lo mismo pasa con Rusia. Entonces creo que más allá de la escasez de poder real que la autoridad tiene sobre el territorio, debido a la ocupación, estamos viendo los bombardeos con drones en la ciudad de Jenin, en los campamentos de refugiados, cómo están destruyendo con máquinas infernales las carreteras pavimentadas, levantan el pavimento, destruyen las casas. Entonces, a esto creo que en esta estancia en Moscú, donde se conmemora con justicia, yo digo siempre, el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, ¿no? Porque eso hay que decirlo con fuerza también en instantes en que se intenta corregir el relato de la historia, el relato real de la historia, para decir, bueno, como dicen los norteamericanos, entre nosotros y los ingleses derrotamos al nazismo. Y la exclusión de Rusia de todos los actos conmemorativos, digámoslo también con todas sus letras. Entonces yo creo que esta posibilidad de reunión del presidente Abbas con esta figura puede permitir reforzar una alianza. Recordemos que el presidente Putin, además, invitó al gobierno palestino a sumarse a los BRICS, lo que también generaría otra ventana de adhesión y de posibilidades de conseguir mayor consenso internacional, y creo que se juega una buena base la presencia del presidente Abbas al estar en Moscú en este momento, y esperemos que de esto surjan también nuevas propuestas, nuevos apoyos, y se pueda fortalecer la autoridad del gobierno palestino internacionalmente reconocido, para que pueda jugar sobre todo un rol importante tanto en la reconstrucción como en la gobernanza futura de la Franja de Gaza. Rafa, evidentemente Estados Unidos contribuye a que esto no tenga solución, y los BRICS, sobre todo nada más y nada menos que Rusia y China, son actores claves para que esto pueda realmente tener una solución e intervenir en un conflicto que tiene como víctimas prioritarias a la población palestina. ¿Qué escenarios a partir de esta situación te imaginás que serían deseables para terminar, o para por lo menos empezar a terminar esta tragedia que se está viviendo desde hace casi 80 años en la zona del Cercano Oriente? Jorge, yo creo que, siempre va a haber un escollo esencial, te diría, que condiciona toda resolución de fondo de este conflicto, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, por más apoyo que obtenga de cualquier país, que incluya la Unión Europea, que no sea capaz de quebrar o por lo menos revertir esa incondicionalidad estúpida del gobierno norteamericano, casi obsecuencia con los deseos del Estado de Israel, esto va a ser de difícil solución. Es decir, a menos que un conjunto de estados se atrevan y avancen en asumir medidas coercitivas en contra del Estado de Israel, esto va a seguir siendo, digamos, una cuestión de compleja solución. Es decir, si la Unión Europea, que por primera vez ha sacado una condena a la prosecución, tanto a la prosecución de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, como a repudiar el proyecto israelí de ir por toda la Franja de Gaza, que es una primera medida declamativa por ahora, si esto llega a traducirse en algún tipo de medida coercitiva, repito, esto puede tener una perspectiva de cambio. Entonces, pero es de difícil también, por la propia disparidad de modelo de gobernanza europeo, también es complejo que se pueda lograr un consenso respecto de Palestina. Pero por lo menos abre una puerta de posibilidades, y creo que lograr un consenso internacional a partir de la Unión Europea,
China más Rusia, más los países árabes, a veces tan esquivos, ¿no? Creo que puede lograrse por lo menos sentar a Israel a una mesa de negociaciones donde se pueda discutir un proceso final para terminar de una vez con este conflicto, y que es la creación de 2 estados en igualdad de condiciones, con paz y seguridad en la región sobre la frontera de 1967. Rafa, la verdad es que tu presencia en Jugo de Limón para nosotros realmente es importante, más allá que sabes de mi afecto personal hacia vos y mi solidaridad con, obviamente, los compañeros y compañeras que sufren y que tienen sus familias y que vean día a día y que van viendo día a día las masacres que se producen. Más allá de eso, tenés que saber que te vamos a molestar en forma sistemática, porque en Jugo de Limón le damos mucha bola a este tema casi semanalmente, y necesitamos una perspectiva como la que vos tenés, que es un enfoque más totalizador y que permite entender la realidad, no solamente in situ en relación a tu presencia como integrante de la Autoridad Nacional Palestina, sino también de una perspectiva más geopolítica que dominás bastante bien. Así que agradecido, y seguramente te vamos a estar molestando a la brevedad. Jorge, el agradecido soy yo, porque ustedes de alguna manera también nos ayudan a romper un cerco mediático sobre las voces palestinas referidas al conflicto. Entonces no tengo más que gratitud para ti, y le aprovecho mandarle un gran abrazo a Sandra, y agradezco mucho por el espacio, Jorge querido. Un gran abrazo. Un gran abrazo, estamos en contacto. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @Ecuni. Felicitas Bonavita está en AM530. Voy a saludar a Raúl Timerman. Ninguno de los candidatos tiene como aspiración última ser legislador de la ciudad de Buenos Aires. Santoro quiere ser por lo menos jefe de gobierno. Horacio Rodríguez Larreta declaró que su objetivo es ser jefe de gobierno. Adorni quiere ser vocero presidencial, no quiere ser legislador de la ciudad de Buenos Aires. O sea que es una elección donde lo que está en juego es el posicionamiento a futuro. Claro. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo.
y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Seguir de largo y de hablar con Lucía García Atkinson, que ahora ya vamos, pero quería destacar de lo que escuchamos de la entrevista que recién pasamos, que le hizo Jorge a Rafael Araya Masri, ese pedacito, porque el conflicto entre Israel y Palestina va creciendo naturalmente a tal punto que Gaza está destrozada y ha muerto cualquier cantidad de gente, pero en esta nueva etapa, la actual, juntémosla con el testimonio que tuvimos ayer del médico Carlos Trota, que tuvo que venir porque no pudo partir el barco que llevaba víveres a Gaza. Están en la etapa de la hambruna. Por eso Rafael Araya decía al principio de la entrevista que ya hay muchos casos de bebés recién nacidos que mueren por inanición. No hay víveres, no hay agua potable. Estamos asistiendo casi en directo a un genocidio, y es esto que se está que está teniendo lugar ahora en esta etapa, que es la etapa que Israel considera que es la final, que es que se mueran los recién nacidos porque no hay víveres y no hay agua. Bueno, la verdad que yo creo, más allá de lo que diga Rafael Masri, que los que tienen una carta enorme para jugar es el pueblo israelí, es el pueblo de Israel, que se niegue a hacer esta basura en lo que le están convirtiendo, ¿no? Bueno, quería decir esto. Ahora sí presentamos a Lucía García Atkinson. ¿Cómo va, Lu? Hola, ¿cómo va? Tenemos Bien. Vemos papa. Sí, estuvimos hablando del papa, que nos cae bastante bien, nos cae bastante Parece bien. que sí, ¿no? Los antecedentes son... sí, estamos leyendo señales, ¿no? Todo el tiempo. Tal cual, tal cual. Me parece que un tipo que viene de haber vivido 20 años en el norte del Perú, empezaron a circular las fotos de él vestido de pastor, andando en burro, qué sé yo, bueno, también se conocieron los tweets contra Trump y contra Vance. Sí, todo un posicionamiento, ¿no? Son posicionamientos, absolutamente, así que, y creo también que la Iglesia Católica es consciente de que en este momento del mundo tiene que ser un contrapeso de valores, ¿no? Sí, bueno, al menos ese fue el legado de Francisco y parece ser que esto es una continuidad. Bueno, ojalá. Bueno, y vos un poco hablabas de Gaza, los niños, y yo traigo también el tema de los niños, los adolescentes, las adolescencias en nuestro país, en relación a esto que, bueno, con tanta agenda esta semana por ahí pasó de largo, pero en diputados se aprobó un dictamen para avanzar en el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad en el recinto. Es decir, se dio un paso hacia la posibilidad de concretar que en nuestro país una persona que tiene 14 años sea tratada por el régimen penal del mismo modo que un adulto o una adulta, cuando además el Código Civil de nuestro país reconoce que hay una mayoría de edad progresiva, que hay un momento que es a los 14 años, otro que es a los 16, ¿no? O sea, la misma ley, por un lado, reconoce que son personas en desarrollo, pero a la hora de lo penal y de la sanción se las va a considerar como plenamente adultas. Esto es un fantasma que agitan siempre las derechas y los neoliberalismos en contextos electorales, porque parece ser que a un sector de sus votantes les da cierta tranquilidad. No sabemos sobre qué datos de la realidad, porque cuando vos vas a constatar los delitos cometidos por menores de edad,
Son pocos, la mayoría son hurtos y son mínimos, ínfimos, menos del 0, algo % los delitos de homicidio, ¿no? Entonces, bueno, también es cierto que circula este argumento de que hay que reformar, o sea, que hay que generar un régimen penal juvenil, porque lo que hoy tenemos en vigencia es el sistema tutelar que viene desde la dictadura y que realmente no da respuesta tampoco ni garantiza los derechos de niños, niñas y adolescentes, porque se encierra en reformatorios, ¿no? Lo que se conoce como estos lugares donde están virtualmente encarcelados y no tienen derecho a la defensa, por otra parte, ¿no? Porque una vez que caen ahí no es que se les hace un juicio, sino que directamente se decide que tienen que estar. O sea, es una discusión compleja, pero sabemos que si el proyecto viene de La Libertad Avanza, de la mano del PRO, no tenemos nada bueno que esperar. No tenemos nada que pensar, ¿no? Claro. Exactamente. Este dictamen tuvo 77 firmas. La Libertad Avanza, PRO, UCR y un sector de Encuentro Federal, de Democracia para Siempre, Innovación Federal y Coalición Cívica. Por supuesto, Unión por la Patria sacó su propio dictamen, pero no llegó a ser mayoritario. Hablamos sobre este tema con Karina Nazábal, que es la flamante coordinadora del Observatorio de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, que impulsa el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que viene trabajando el tema de infancia desde hace mucho tiempo, y bueno, le preguntábamos esto, ¿no? ¿Qué hay detrás de una sociedad que lo que propone como política para los jóvenes es bajar la edad de imputabilidad? Y nos contestaba así. ¿Qué decimos? Que, bueno, hay mucha falta de humanidad, pero también hay mucho encubrimiento del mundo adulto, porque nos decía Marisa Graham el otro día que un niño, una niña, un adolescente necesita de un adulto para existir, para comer, para alimentarse, para educarse, para transitar, para tantas cosas, ¿no? Para madurar. Entonces no podemos dejar de mirar que si un niño delinque hay un mundo adulto atrás que permite eso, que lo permite de múltiples variables, pero que lo permite, que lo avala, que muchas veces lo estimula. Entonces, dejar solo a los pibes y a las pibas y condenarlos, en realidad, además de ser inconstitucional, además de avasallar todas nuestras leyes, la Constitución, de venir a desmantelar todo lo que se ha hecho hasta este momento para proteger niñez y adolescencias en nuestro país, es encubrir el mundo adulto del delito. Y eso es lo más grave de todo, porque esta ley no va a resolver el delito. Esta ley va a cambiar no solamente con el paradigma de derechos, sino va a cambiar estructuralmente, profundamente nuestra sociedad. Si para resolver el tema delictivo, si para resolver situaciones de inseguridad que llevan décadas vamos a atropellar la vida de niños y niñas de este momento histórico, bueno, tenemos que estar preparados a que la Argentina cambie profundamente de aquí en adelante, ¿no? Bueno, le da la dimensión, ¿no, Karina Nazábal, de lo que implicaría este cambio de paradigma en términos más generales, no solamente puntualmente en la aplicación de este régimen penal, ¿no? Sino cómo estamos pensando esa etapa del desarrollo de las personas que va desde los últimos años de la infancia hasta transitar la adolescencia para la adultez, en términos de que de algún modo tengan que ser el chivo expiatorio de problemas de inseguridad que no tenemos, se ve otras herramientas para resolver como sociedad, ¿no? Que nos están proponiendo otras herramientas. Además no se puede pensar este tema escindido del hecho de que están fomentando la entrada de dinero narco todo el tiempo, de dinero totalmente narco. Y ya sabemos lo que pasa cuando vienen los narcos. ¿A quiénes agarran para laburar? A los menores de edad. Es como preparar el terreno para que aparezcan los idiotas útiles y para proteger a los narcos, a los jefes narcos, y tener carne de cañón punible, ¿no? Porque exactamente es de un cinismo atroz dejar entrar a los narcos y al mismo tiempo bajar la edad de imputabilidad. Sí, y eso combinado con que no vas a tener que blanquear de cuál es el origen de los dólares que introduciste a la economía, listo, cierra la ecuación perfecta, ¿no? Realmente somos el paraíso de los delincuentes.
Y esto, digo, ya se está viendo en Rosario hace unos años, pero empezó a verse en la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares, y también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, El también, ingreso- además del narco, está la policía. ¿Cuántos casos sabemos de adolescentes o preadolescentes que van a robar para la policía? Totalmente, sí, ¿no? El caso Luciano Arruga como paradigma de ese Claro, modelo, el caso de porque, Luciano que no es Arruga que fue se el acabó. clímax. No, Exactamente. Claro. Bueno, mira, según los registros del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, para seguir teniendo dimensión del problema que estamos hablando, ¿no? De 1.060.542 investigaciones penales que se iniciaron en el año 2023, solamente 23.846 estaban relacionadas con personas menores de edad. 1.020.000, ¿no? Entonces, realmente hay que poner blanco sobre negro este debate, hay que desmantelar esos argumentos mentirosos y posicionarse en un lugar de defensa de nuestras niñeces y adolescencias, porque no dejan de ser criaturas en desarrollo, ¿no? Más allá de sus circunstancias. Además de blanquear el debate, Lucía, porque cuando uno habla en contra de este tipo de impulsos de baja de imputabilidad, porque a esta altura es un impulso político que cada tanto tiene la derecha, ¿no? Presentar el proyecto de baja de imputabilidad. Pero no podemos tampoco sustraer una medida así de todo lo que está pasando en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y todo el tiempo, cuando uno sale en contra de este tipo de iniciativas, ¿con qué te corren? Con el garantismo, con Zaffaroni, que estén todos los chorros en libertad. No, los chorros ya están libres, están en el gobierno. Los chorros están plácidamente instalados en la Argentina, que no tienen ningún tipo de regulación. Lo que queremos es que metan en cana a los chorros grandes, a los que manejan el negocio, no a la mano de obra barata. Exactamente, y esto que vos decís. Para encarcelar niños, no para encontrar jefes narcos. Tal cual. Y esto, ¿no? Un Estado que desregula por un lado para que facilitarles el enriquecimiento y la concentración económica a los poderosos, y regula por otro, ¿no? Persiguiendo a los sectores más vulnerables. Le preguntamos a Karina Nazábal qué perspectiva propone, ¿no? Cómo ve a futuro que se puede trabajar este tema para revertirlo, porque esto en algún momento se va a terminar, este gobierno nacional se va a terminar, y esto nos decía. Cuando bajo tantos dispositivos de comunicación se hace saber que los pibes son todo lo malo, que terminan siendo el chivo expiatorio del mundo adulto, voces y oídos que acompañen este momento es indispensable. Y en eso ahí yo me esperanzo, porque esta provincia de Buenos Aires, sin ninguna duda, una provincia que acompaña a nuestros pibes y nuestras pibas, con limitaciones, como siempre, pero es un Estado presente, que está ahí, que intenta hacerlo de manera genuina. Y una vez más, como a lo largo de toda nuestra historia, esta provincia es resistencia y es vanguardia ante un momento de tanta inhumanidad y tanta violencia, como decíamos antes, que desde muchos sectores políticos, pero sobre todo desde el gobierno nacional, nos quieren imponer. Y entonces el compromiso me parece que sin ninguna duda tiene que ser defender lo que tenemos, seguir construyendo caminos para que cuando vuelva a haber un gobierno popular, nacional y con perspectiva de derecha para nuestros pibes y pibas, no hayamos interrumpido la marcha. Hay que seguir marchando, como nos enseñaron madres y abuelas, pero por sobre todas las cosas, como los pibes nos enseñan, porque los pibes no cesan, no paran, siguen caminando aún en la mayor oscuridad, y eso me parece que si hay algo que hacer, es lo que tenemos que hacer hoy. Bueno, ese camino, ¿no? La escucha, el acompañamiento, el abrazo a estos pibes, que tampoco les estamos proponiendo muchos futuros prometedores hoy por hoy, y que también es en alguna medida nuestra responsabilidad como adultas y adultos, ver qué mundo les legamos, ¿no? Así que bueno, me parece que compartir que desde la provincia se está mirando, hay una preocupación, hay un trabajo en este sentido, y que no abandonar los caminos, ¿no? Me quedo con eso de lo que dice Karina,
porque esto que estamos viviendo va a terminar y hay que dar continuidad a lo que alguna vez se hizo y vamos a querer seguir haciendo y a querer que siga sucediendo, ¿no? Sucediendo mucho. Mucho y muy profundamente. Muy profundamente. Gracias, Lucía. Hasta el jueves. A vos, un abrazo. Chao, abrazo, beso. Bueno, nosotros vamos a una tanda, un poquito de música y ya venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUY estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Últimas vacantes. Centro Universitario de Idiomas. Inscribite en cuy.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Bueno, acabamos de escuchar Amor Profundo, intérprete El Alemán. Y ahora vamos a hacer una especie de peloteo, pero que no va a ser un peloteo porque Jorge no está. Pero bueno, tiene el formato de peloteo. Vamos a escuchar un audio que forma parte de una campaña de CETERA. Yo la vi por primera vez hoy y contiene algunos testimonios, audios de docentes que conocieron o que compartieron algunas circunstancias con Héctor Westergeld. Este testimonio que vamos a escuchar ahora es de Susana Reyes, que no es cualquier docente. Nosotros la hemos entrevistado un par de veces. Susana es el alma mater de esa maravilla de institución que es el Isauro Arancibia, y compartió campo de detención clandestino con Héctor Westergeld, y de ese momento oscuro de su vida, tiene un compañero, su compañero está desaparecido, de Susana, de esa época oscura de su vida, recuerda a Héctor en esas circunstancias trágicas. Vamos a escucharla. A él lo mandaban a la jefatura a escribir porque le habían encargado escribir una historieta de San Martín, los milicos ahí adentro. Entonces lo sacaban encapuchado y lo entraban. En el lugar donde yo estaba, que era el espacio donde permanecíamos, que se llamaban cuchas, que eran como un cajón sin tapa y estábamos engrilladas a una pared, yo me podía sacar mi grillo, gatear hasta la punta y espiar quién entraba y salía, que era un poquito más allá, a lo lejos. Entonces le contaba a mis compañeras si eran sus compañeros, a quién entraban y a quién sacaban. En esas veces yo veía a Héctor Westergeld con un sobretodo gris, así como con un paso cansino, estaba con mucha tos, que lo llevaban y después lo traían, con la capucha medio levantada. Él, como tenía lápiz y papel, nos mandaba cosas que él dibujaba, que escribía al lado de las mujeres como cosas graciosas, como para hacernos más amable ese momento, y además lo teníamos que pasar en forma clandestina como si fuese algo peligroso, porque si nos veían que nos pasábamos cosas, que las cosas eran totalmente, no sé, inocentes y amorosas las que nos mandaba. Y nosotras toda la cosa de pasarlo, de pasárnosla de cucha a cucha, era como una fiesta, ¿no? En ese momento. Como él, un día que estábamos sirviendo la comida, le pude comentar que yo lo veía pasar, que yo me podía sacar el grillo y espiar para allá, para donde él lo sacaban. Entonces ya después, cada vez que lo sacaban, con la capucha a medio levantar, miraba así como de costado, hacía una sonrisa y guiñaba un ojo, sabiendo que yo lo estaba mirando. Así que yo guardo de él, como de todos mis compañeros, un recuerdo entrañable, y cada vez que lo recuerdo me doy cuenta y me vuelvo a repetir que luchar tiene sentido por todos ellos y ellas, y por nuestro pueblo y por nuestros hijos y por los que vendrán. Héctor Westergeld, eterno. Qué recuerdo, ¿no? Qué recuerdo. Y qué manera tiene el pasado de regresar, ¿no? Qué maneras estratégicas a veces y sorprendentes tiene el pasado para volver. Por eso es mejor tener memoria, para que el pasado no nos sorprenda con una nueva forma. Pero además, en el testimonio que acabamos de escuchar de Susana Reyes, también está eso que hemos escuchado en otras historias de sobrevivientes, ¿no? Esas circunstancias que, miradas con perspectiva, son de una crueldad, de una de una tragedia que todavía, por supuesto, hoy lamentamos, y por eso la rabia, ¿no? Con que se discute el número, que se banalice de esa manera la tragedia de la que fuimos todos partícipes, porque es imposible ser feliz en una sociedad violenta. Nadie puede ser feliz en una sociedad violenta, y nadie puede ser feliz ni estar bien cuando hay terrorismo de Estado. Cuando hay terrorismo tampoco, pero si hay terrorismo de Estado, no hay nadie a quien uno pueda recurrir. Eso nos lo tenemos que grabar a fuego. Lo sabemos, pero viene gente nueva a la vida
que no da por sentadas cosas que nosotros hemos dado por sentadas porque las hemos vivido y porque hemos experimentado lo que es vivir en una dictadura, y por eso nos aferramos tanto a esta democracia que es tan carente de sentido por momentos, que es tan injusta, que es tan desigual, porque nunca terminó de ser una democracia, porque empezó condicionada, y en lugar de avanzar hacia la verdadera democracia, hacia una democracia participativa, avanzamos hacia esto que tiene una forma de fascismo explícita ya a esta altura, con el presidente pidiendo odiar a los periodistas, con cosas raras. A mí, por ejemplo, me llegó ahora una intimación de Arca porque quieren saber por qué cobré yo sueldos de Radio del Plata en el 2014 y en el 2015. Y porque trabajaba en Radio del Plata, hermano. Trabajaba en Radio del Plata y entonces me pagaban un sueldito a fin de mes, pero tengo que estar yendo al banco a buscar extractos para presentarle a Arca, y uno ve que los delincuentes entran y salen, los evasores, los narcos, los pedófilos, los contrabandistas, todo el mundo anda como Pancho por su casa, y uno tiene que ir al banco a pedir extracto de 2014, que es un año en el que ellos buscan algo para seguir cobrándonos la osadía de haber querido vivir y de apoyar a un gobierno popular. Bueno, esto tiene que ver con el autor de El Eternauta, y tiene que ver con su vida, y tiene que ver también con esa vitalidad que lo hacía hacerle dibujar cositas que hacía llegar clandestinamente a sus compañeras de cautiverio. Ya venimos.
Yo te digo que esta vez es la última vez, pues me la pico para siempre. Yo sé que me gustas, no quiero más ser tu juguete. Acá estamos de nuevo. Bueno, acabamos de escuchar otra vez por Juan Carlos Cáceres. Y ahora saludamos a Lucas Maida. ¿Cómo va, Lucas? Hola, Sandra, buenas noches para vos y para toda nuestra audiencia. ¿Cómo están? Bien, queremos saber Bien. quién tenemos acá en el friso. Hoy tenemos conectado ya en la columna de territorios Sebastián Abregó. Él es Shifu de Kung Fu. Ahora nos va a explicar seguramente. Shifu. Practica, ¿no? Kung Fu en el Templo Shaolin, Argentina, Latinoamérica, de San Isidro. Viene teniendo mucha actividad. Sabemos que estuvo también por Luján en el último fin de semana y queremos conocer el trabajo que están realizando. Seba, te decimos muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Hola. Es un placer estar acá. Gracias por el espacio para difundir esto que hacemos. No, el placer es nuestro. Te agradecemos estos minutos en la columna de territorios. Bueno, para los que nos están escuchando, quizás cuando escuchan Shifu, Sebastián, ahí ya se genera una primer pregunta, ¿no? ¿A qué se refiere eso de tu nombre? Que entiendo que tiene que ver con la actividad que realizás en el Kung Fu, ¿verdad? Sí, soy maestro de Shaolin Kung Fu y Tai Chi Chuan. Y la palabra Shifu viene de maestro y padre. Shi viene de Lao Shi, de profesor, y Fu de padre. Entonces es como decir maestro padre por la ¿Kung Fu relación. qué significa? ¿Kung Fu qué significa? Kung Fu significa maestría y excelencia. O sea, Kung Fu no es el arte marcial, sino la filosofía que conlleva el arte marcial. Kung Fu, panadero, Kung Fu puede tener una maestra de escuela, Kung Fu puede tener alguien que se dedique mucho tiempo a algo y lo perfeccione. Es perfección, es trabajo y perfección. Interesantísimo. Entonces, lo que comentás, Seba. Está Entonces, bueno se dice aclarar. se dice que un artista marcial debe conseguir un buen Kung Fu. Ahí va, tiene que ver con una filosofía. Y separamos ahí el arte marcial o lo que uno se imagina cuando escucha la palabra Kung Fu, la pelea, la clásica pelea. Por el contrario, tiene mucho de filosofía, ¿verdad? De meditación. Y contanos cómo arrancaron este trabajo que tiene que ver también con otras culturas, ¿no? Con China, por ejemplo. Sabemos que articulan con China desde Argentina, pero ¿cómo fue que arrancaron un templo Shaolin en San Isidro, Seba? Y bueno, esto partió en 1997 de la mano de Jorge Gabriel Bussi, que es mi maestro, Xian Xiang, bautizado en el budismo de Shaolin. Hace 28 años que estamos viajando constantemente a China, formándonos, formando profesores y llevando grupos, contingentes de alumnos, profesores, maestros, para que vivan esa experiencia, puedan conocer la cultura y a través de esos viajes venir y desarrollarla acá. Entonces es un trabajo de 28 años ya en Argentina y en Latinoamérica. Formamos hasta la fecha más de 22 maestros de Shaolin Kung Fu, profesores, entrenadores y cientos de alumnos en toda Latinoamérica. Ahora mi maestro... Sí. No, terminá si querés y ahí te pregunto. Mi maestro está terminando de organizar un viaje, va a ser una gira latinoamericana en la que van a participar todos los países: Colombia, Paraguay, Chile, Perú, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, o sea, toda una gira importante difundiendo toda esta cultura, y en esos puntos son los que tenemos escuelas y lugares de enseñanza.
¿Qué tipo de gente Edad. se acerca? Perdón, Lucas. Sí, eso mío iba a preguntar. Ah, gente joven, Eh, gente de mediana edad, más hombres, más mujeres. Hay de todo, de todo. Los grupos son muy heterogéneos. Hay gente de mucha edad, niños, adolescentes, adultos. Esto rompe todas las barreras de edad. Pueden trabajar y lo más- juntos, los jóvenes con los grandes y los niños con los adultos. Tal cual. Culturales, idiomáticas, sociales, hay de todo, de todo. Tenemos escuelas y sedes en diferentes puntos del país, de la provincia, y a veces hacemos encuentros muy, muy grandes donde vienen alumnos de todos lados y tratamos de ayudar a todos para que todos puedan generar ese viaje, ese vínculo, porque viene gente de Misiones, de Córdoba, de Río Cuarto, de diferentes puntos y puntos a veces Bien. donde son difíciles las situaciones económicas, entonces tratamos de ayudar en lo que podamos para que puedan viajar. En cada lugar hacen rifas, hacen sorteos, cosas como para que los chicos puedan viajar y vivir la experiencia acá en el centro que tenemos en San Isidro, que es un lugar exclusivamente para la práctica de esto, que hace mucho tiempo está formado, y entonces como una puerta, una ventana antes de llegar a China. Antes de llegar a China tienen este espacio. ¿Vos cuántas veces fuiste a China, Seba? Esta es la cuarta vez que fuimos en el 2024, el último viaje que hicimos, y fuimos a un campeonato, una final de un campeonato que se hizo acá en Argentina, y fue un campeonato intercontinental, donde participó la selección argentina, que de hecho los mismos chinos allá les impresionó el nivel técnico que teníamos, que tenía la selección, entonces le decían la Shifuneta. Llegó la Shifuneta. Exactamente. Bueno, hicimos Sí, un buen papel. Sí. Los periodistas chinos, había cadenas de televisiones de China y todos los turistas querían ir a ver cómo entrenaba la selección argentina de Shaolin Kung Fu. Cuando vas a China y se forman desde acá, desde Argentina, desde San Isidro o desde alguna provincia que logran organizarse y viajan, ¿qué traen de vuelta? ¿En qué cambia la cabeza de ustedes o qué suman en experiencia cuando logran conocer ahí? Me imagino piel con piel lo que es la cultura del Kung Fu, filosóficamente digo, ¿no? ¿Con qué se vuelve? Y es un choque cultural muy importante. La cabeza sí te cambia, ves, te pone en perspectiva la vida, porque hay muchas cosas de la cultura china que son realmente importantes. Hay cambios en el país. Yo que viajé 4 veces, fui viviendo los cambios del país en un proceso muy, muy, muy rápido. Y Avanzó. realmente es imponente, te lleva por delante la sociedad china hoy en día. Ojalá nos lleven por delante los chinos. Sí, tal cual. No, viven en el futuro, literalmente. Y a través de eso ves ese contraste con el pasado y la cultura, cómo cuidan la cultura. Ellos dicen que ellos tuvieron diferentes procesos a lo largo de la historia, y fueron cambiando en esos procesos, y el proceso más importante fue a través de la difusión de la cultura. O sea, ellos ganaron el mundo a través de la cultura. Es una parte muy importante para Y sí, porque enlazar- guerras no hicieron. China no hace guerras. Tal cual. Tal cual. Enlazar, No hay. para enlazar a los países, se basaron en eso, en difundir la cultura. Entonces, nuestra misión hoy en día es eso, es difundir la cultura de ese espacio, de ese lugar, de Shaolin. Entonces, en eventos como este que se hizo en Luján, que fue ¿Ese importante. sos vos? ¿El que está en la foto?
Ahí vemos imágenes. Bueno. Sí, mandé algunas imágenes. Sí, estás vos. Bien. Sí, estuvimos en Luján. ¿Cómo fue? El Club Argentino de Wushu, de la maestra Chen Min y Hong Bin, hicieron el segundo festival ya en Luján. Y a través de eso, bueno, pudimos desarrollar toda la actividad que hacemos, pero hubo de todo, hubo todo un lugar gastronómico, un festival gastronómico, hubo música tradicional china, danzas, vestimenta china, música en vivo, instrumentos tradicionales chinos. O sea, la difusión de la cultura china hoy en día, acá en Argentina, se está desplegando hacia todo el país. Antes era un epicentro que era el barrio chino, acá en Argentina. Claro. Pero ahora festivales importantes de la cultura china, como el Año Nuevo Chino, se están haciendo en diferentes puntos del país. Eso quiere decir que China está como explayándose acá en Argentina hoy en día. Y la cultura es un promotor muy importante para los lazos comerciales, para los lazos culturales. Tenemos una muy buena relación con la Embajada de la República Popular de China y estamos tratando de participar en todos los eventos culturales que ellos tienen o en agasajos empresariales. A veces hacen reuniones muy importantes en hoteles acá y estamos nosotros como vidriera de la cultura china acá en Argentina. Gran trabajo realizan desde San Isidro, pero de toda la Argentina también, porque como comentaba Sebastián, en articulación con China. Es muy interesante las imágenes, espero que se hayan podido disfrutar, porque la verdad que es un arte, es una filosofía de vida, y en tiempos también tan violentos y en un mundo en llamas, podríamos decirlo, China, el Kung Fu y la cuestión filosófica que plantean los compañeros y compañeras desde China, es bueno que Argentina tome ese guante y sea difusor, así que desde aquí, desde la Columna de Territorio, contentos de conocer esta experiencia, Sebastián. Seguro que sí, la verdad que estamos muy contentos por el trabajo que hacemos, con la gente que contamos, porque eso también, el trabajo humano que hay y con la gente que contamos y con la que tratamos de acercar para que esto funcione, la verdad que es muy placentero desarrollar lo que a uno le gusta. Por más gente que se acerque, te mandamos un abrazo enorme. Conozcan el Centro Shaolin en San Isidro. Y bueno, gracias Seba, desde a los aquí, dos. muy buenas noches. Hasta Gracias luego, Sandra. Hasta luego, Chau, Seba. Chicos. Chau. Musiquita y ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Roberto Caballero, en la mañana de la radio. Ahora sí les quiero contar que en un esfuerzo de producción realmente importante, vamos a hablar con el arzobispo
de Santiago del Estero y primado de Argentina, en este momento está en Roma, Vicente Bocalic Iglic, quiso hablar con la Radio de las Madres, con Caballeros de Día. Quizás el cambio más profundo de Francisco quiso volver un poco a las fuentes, al origen de la Iglesia, cuál es la misión de la Iglesia. El gran cambio que operó Francisco fue este estilo de apertura, de mucha recepción a las realidades dolorosas del mundo. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Santiago Liaudat. Hola Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches, Sandra. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, continuamos con este largo ciclo ya sobre humanismo. Hoy nos toca humanismo y peronismo. Bueno, tenía que tocar, ¿no? Tenía que tocar alguna vez, sí. Bueno, vamos a ver estos vínculos entre humanismo y peronismo que son muy explícitos en Perón, que con el tiempo parece que se ha perdido esa centralidad en cuanto a la reflexión, ¿no?, en torno al peronismo, pero me parece que está bueno volver a esas fuentes en cuanto a, bueno, estos vínculos, ¿no?, y ver de qué se tratan. Recordemos que una de las 20 verdades peronistas, aquellas que el general anunció el 17 de octubre de 1950, decía ni más ni menos que lo siguiente, ¿no? El justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Entonces, evidentemente acá hay algo muy denso, ¿no?, en términos de la doctrina y del pensamiento de Perón, cuando incluye al humanismo como una de las características centrales de esta nueva filosofía de vida. Ahora bien, ¿en qué se expresa ese humanismo? Cuando uno empieza a indagar, no solo ya en sus obras, sino en lo que ha sido la gestión del peronismo, uno encuentra que se expresan de distintos modos y que de hecho cabría pensar una reflexión al respecto que sistematice todos estos modos, porque creo que son muchos, ¿no? Hay un primer aspecto, indudablemente, que tiene que ver con la noción de justicia social, ¿no? Indudablemente, que ya hemos dicho, tiene origen en la doctrina social de la Iglesia, pero, hay que decirlo, adquiere en el justicialismo una impronta muy específica, incluso diría muy específica de la mano de Evita, ¿no? Es decir, Evita convierte la justicia social en una categoría política. Claro. Y la lleva más allá de un mero principio de redistribución económica, que lo tiene, por supuesto, lo incluye, pero lo excede. Porque la justicia social, de hecho está en una de las verdades peronistas, ¿no?, que dice que es como un abrazo de amor que le hace al pueblo, ¿no? Promueve además, se basa en la idea de un sentimiento comunitario de solidaridad. Es decir, no es la justicia social que emana de la noción de dignidad humana, de derecho individual, de derecho inalienable, pero que emana del individuo, sino que en la idea de la justicia social, que está en el peronismo, se sostiene sobre una idea de solidaridad comunitaria, de una fraternidad humana, de una comunidad social organizada, ¿no? Exactamente. Es decir, no es solo un concepto que remita a los derechos humanos, podríamos decir, que son válidos, por supuesto, sino que presupone algo más denso por detrás, ¿no?, que es la idea de que existe una comunidad. Así que la justicia social fomenta la comunidad
y a su vez la necesita, la requiere, ¿no? Es decir, no Y la podemos pensar en organiza, justicia y social. mientras Sí, tanto la claro. organiza, ¿no? De Le da hecho, una dice, dinámica. él dice, una de las verdades peronistas dice, ¿no? Es un abrazo de amor y de justicia. Es decir, la idea del amor excede completamente el marco del iusnaturalismo, ¿no? De la idea de que hay Claro. un derecho natural del hombre. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el amor? Nada. El amor es otra cosa. El amor religa a la comunidad, construye comunidad. Entonces la idea de justicia social no es solo un llamamiento moral, no es solo un principio de redistributivo económico, sino que es un pilar de la doctrina justicialista, y ahí ya adquiere una forma ya específica este humanismo, ¿no? Este humanismo peronista. Segundo elemento, el que trajo a reflexión este segundo elemento fue Horacio González. Horacio González, en un texto de Juventud de 1971, que se titulaba Humanismo y Estrategia en Juan Perón, él planteaba que el elemento humanista en Perón aparecía por la primacía de lo político. Él decía, lo político no está dado. Lo que está dado es el dominio de las relaciones económicas capitalistas abstractas que someten al hombre a reglas, ¿no? Que no manejamos, ¿no? A un sistema que nos excede. Devolver al ser humano la capacidad de acción, eso es la primacía de lo político, eso es lo que Perón logra en la Argentina, dice Horacio González en aquel texto muy bonito, ¿no? Que es una Entonces forma de dice, civilización también. bueno, claro, dice, adquirir protagonismo, ser sujeto activo de la historia, eso es humanizarte. Entonces Perón, mediante la conducción, dice él, humaniza al hombre, ¿no? Nos humaniza. Fíjate que hay una lectura del humanismo muy particular acá, ¿no? Donde el humanismo pasa a ser adquirir capacidad de acción, protagonismo. Está bueno para pensarlo, ¿qué pasa cuando no está ese protagonismo, ¿no? Un proyecto político Claro. puede ser humanista si no convoca el protagonismo popular. No, porque, ¿no? Digo, porque sos invisible. como reflexión, bueno, ahí hay todo un tópico que Horacio González de hecho desarrolló hasta el final de su vida, ¿no? Ustedes saben que el último libro publicado post-mortem era Humanismo, Impugnación y Resistencia. Así que sí, si evaluáramos la obra de Horacio González en 50 años, él recurre permanentemente a la reflexión humanista, ¿no? Y en esta línea de análisis. Así que ahí tenemos un segundo elemento, ¿no? Justicia social, la primacía de lo político por sobre las abstracciones de la economía que nos someten, ¿no? Las reglas anónimas, digámoslo así, de la mano invisible que nos somete. La mano invisible. Bueno, sí. volver a tener capacidad de acción y decisión es parte de este paradigma humanista. Un tercer elemento es la singularidad argentina, esto está en Perón, ¿no? Es decir, la idea de que en el humanismo argentino, en el humanismo peronista, debe desplegarse una potencialidad que es propia de esta tierra y de este pueblo. Fíjense, ¿no? Era muy propio también de la época. Estoy pensando en autores como Carlos Astrada, que publica El mito gaucho en 1948, fíjense el año, o Leopoldo Marechal, con Adán Buenos Aires, 1948, o Tierra asignada, Tierra de Profetas, de Raúl Scalabrini Ortiz, 1947. Es decir, era muy de la época pensar en una clave místico-telúrica, ¿no? Donde la tierra y el pueblo que habita una tierra tienen un espíritu, ¿no? Una identidad propia de carácter espiritual. Y esa identidad propia... Bueno, que en eso es definitiva típico la de los cultura. pueblos originarios, ¿no? Bueno, pero en verdad de los pueblos que hacen su historia, ¿no? Y que Sí, empiezan de a los pueblos caminar que y se hacen su reconocen, y se reconocen a sí mismos en una cultura. Acá está el elemento cultural, ¿no? Es decir, ¿cómo me reconozco yo a mí mismo? De hecho, cuando Perón analice, y si llegamos lo vamos a tocar, la destrucción del hombre argentino, que analiza en el modelo argentino de 1974, él va a poner un punto ahí muy importante en la pérdida de la cultura nacional, ¿no? Como un elemento que para él es muy gravitante en esta destrucción. Entonces, la singularidad argentina expresada en estos términos, ¿no? Telúrico-místicos de la época, que era un nacionalismo también de carácter cultural, ¿no? Creo que es parte de este impronta humanista, que no es un humanismo abstracto, sino que es un humanismo anclado en la tierra, que busca un diálogo universal, eso Perón lo expresa muchas veces, que busca hacer su contribución a la humanidad, pero desde una historia particular, desde una cultura particular, desde un estar situados en una tierra. Y fíjense que en estos textos de Astrada, de Marechal, de Scalabrini, siempre está este juego, ¿no? De algo metafísico que trasciende, ¿no? Algo metafísico que está presente y que se expresa a través de la cultura y de un pueblo. Así que tenemos un tercer elemento. Un cuarto elemento, también muy distintivo de este humanismo peronista, es la idea de la humanización mediante el trabajo. Recuerden que hay una verdad, la cuarta verdad peronista, que dice:
no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Los que trabajan, sí. Es muy, muy tajante, es muy ¿no? fuerte, es muy fuerte Es en muy esta fuerte. época donde no hay trabajo y se están destruyendo todas las fuentes de trabajo. Claro, pero además la idea de que, bueno, entonces los que no trabajan entonces quedan fuera de la categoría de humanidad, ¿no? Es decir, la idea de que la humanidad se adquiere mediante el trabajo. Y hay una quinta verdad que no siempre se lee junto a la cuarta, y creo que van de la mano, que afirma que el trabajo es un derecho que crea la dignidad, dice él, crea la dignidad del hombre. Fíjense que la dignidad no está dada de antemano, sino que se crea mediante el trabajo, ¿bien? Pero también, dice él, es un deber. El trabajo es un deber. Y dice, debemos producir por lo menos lo que consumimos, ¿no? Que acá lo que está apuntando es a la función social que cada uno debe cumplir en la comunidad. Si no podemos esperar a obtener todo de la comunidad en términos de derechos sin aportar nada a ella. Entonces la idea que creo que subyace a esto, en los términos de la época era producción y consumo, pero creo que va más allá, tiene que ver con la función social, tiene que ver con el aporte al bien común, donde el trabajo no es solo el trabajo económico, ¿no? Sino el trabajo que construye comunidad, el trabajo que construye patria, el trabajo que construye condiciones de vida, ¿no? Entonces, esta idea de que se alcanza la humanidad mediante el trabajo que es servicio, ¿no? Porque cuando uno tiene un trabajo, cumple una función social, ¿no? Adquiere incluso una identidad a través del trabajo. ¿Cuántas veces nos pasa que nos presentamos a partir de lo que hacemos, ¿no? Bueno, yo soy Sandra Russo, soy periodista, ¿no? Es muy común, yo soy Santiago, soy docente. Si el trabajo nos da identidad, pero además nos hace ser parte de un todo que nos excede, ¿no? Nos inserta en la sociedad desde ese lugar. Entonces, es muy profundo este vínculo entre humanización, trabajo y comunidad, ¿no? El individuo que trabaja, pero que se comprende a partir de su aporte a la comunidad. ¿No? Fíjese que lejos estamos de las nociones del trabajo vinculado meramente al éxito económico o al triunfo personal. Acá hay otra noción que subyace, que creo que toca muy, muy de lleno con este humanismo peronista, o por lo menos estaba en la cabeza de Perón, ¿no? Otro aspecto, ya nombré 1, 2, 3, 4. 5 nombraste. Aspecto, bueno, ya no, el quinto ya estaba, sexto, ahora toca el sexto. Bueno, vamos ahí. Es la ética de la virtud, ¿no? La ética de la virtud, que está muy presente en Perón. Creo que no ha sido suficientemente destacado este punto. Cuando hicimos las columnas sobre Perón lo comenté, pero en él hay una raíz formativa muy fuerte de un humanismo clásico que es de raíz greco-latina. Es decir, en Perón, y esto sí está dicho en el modelo argentino, cuando él reconoce su influencia cristiana y su influencia griega, dice él, ¿no? Sí, él lo dice explícitamente. De hecho, él todo el tiempo remite a grandes personajes de la historia clásica. Recuerden, por ejemplo, cuando remite a Licurgo, el gran legislador de Esparta, aquel que fue capaz de plantear las leyes para una sociedad justa. Sí, estas imágenes de los grandes legisladores de la antigüedad pesa mucho en él, pero más allá de eso, están las referencias éticas de la antigüedad y la reflexión moral de la antigüedad. Y ahí adquiere una pregnancia muy importante en este humanismo, su reflexión sobre las virtudes de carácter individual que tienen su reflejo en la virtud social, ¿no? Es decir, cómo cuando uno es capaz de ordenarse interiormente, que ese es el ejercicio de la virtud, ¿no? Las 4 virtudes griegas clásicas eran la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia. Este es el enfoque más clásico, y luego está la ética de la virtud de Aristóteles, ¿no? Que nos enseña a elegir el justo medio entre los extremos. Esto está dicho incluso en una de las verdades peronistas, ¿no? Cuando Perón dice, no hay que sentirse más de lo que uno es, ni menos de lo que uno debe ser, ¿no? Claro. Cuando uno se siente más de lo que es, se convierte en oligarca. Entonces, este es un llamamiento a la virtud de carácter personal, ¿no? Es decir, la idea de que una comunidad no puede ser virtuosa, una comunidad no puede ser armoniosa, una comunidad no puede realizarse si sus individuos están moralmente corrompidos, moralmente desorientados, ¿no? Y de hecho, y ahí voy a la reflexión de la destrucción del hombre argentino, que está en el modelo argentino, esa reflexión que él hace en 1974, que tiene que ver, por supuesto, con el escenario de desgarramiento que se vivía en la nación en ese momento, en muchos sentidos, como todos saben, pero él lo analiza en un plano moral, ¿no? Eso es lo interesante. Además del plano superficial de la política, que es el plano de la más evidente, más visible, digo superficial no peyorativamente, sino como que está sobre la superficie, lo que más se ve, ¿no? Sí. Él va a analizarlo a un nivel más profundo
mostrando que faltaba una causa común, un sentido de trascendencia compartido, y que la comunidad en definitiva se estaba disgregando, y que en la pérdida de la comunidad se jugaba ni más ni menos que la pérdida de un destino nacional, ¿no? Muy, muy profético en muchos sentidos su reflexión en ese texto, ¿no? Y para finalizar, un aspecto más que conforma, creo, su noción del humanismo, tiene que ver con la noción de desarrollo que tenía él, ¿no? Que no era el desarrollo meramente, que tenía él y Evita, y bueno, y todo ese proceso político, que no era una noción meramente de desarrollo económico, que no era meramente incorporar mediante el consumo, sino que era la idea de un desarrollo físico, mental y espiritual, ¿no? Del ser humano, la idea del desarrollo humano integral. Fíjense, la política que tuvieron en relación con el deporte, Claro. la política en relación con la educación y la cultura, es decir, lo mental, ¿bien? Y la educación vinculada a la doctrina y a la dignidad, que tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Con un sentido trascendente. Entonces, cuando uno ve estos aspectos, te das cuenta que está más allá del economicismo rampante en el que muchas veces caemos, de creer que la salud de una sociedad se mide por su PBI o, ¿no? Ese tipo de cosas. Y acá aparece con mucha claridad una idea de un humanismo, un desarrollo humano integral. Y desde ese lugar es que adquiere el sentido sentencias, principios que están incluso en algunas de las verdades peronistas, como aquella que decía que en la nueva Argentina los únicos privilegiados serán los niños. Porque acá aparece esta idea, ¿no? De que hay una simiente, de que hay una potencia, de que hay que cuidar lo más frágil de esa potencia, que son los niños, que son los ancianos. Recuerden los derechos de la ancianidad en la Constitución del 49, ¿no? Entonces, fíjense cómo es como un poliedro, recuperando la figura de Francisco, que cierra por todos lados, ¿no? Ética de la virtud, justicia social, primacía de la política, humanización mediante el trabajo, que es servicio, y en definitiva todo esto constituye esta gran singularidad argentina que fue el peronismo, que fue ese humanismo justicialista, y que bueno, en buena medida todavía se trata de recuperar esas banderas, ¿no? Me cierra mucho, me cierra mucho. Me imagino. Gracias, Adiós. Santiago. Hasta Chau, el jueves chau. que viene. Chao, un beso. Cepa y mensajes. Acá estamos. Bueno, a ver, vamos a empezar con los de hoy. Hola Sandra y Jorge. Es Emma de La Matanza. Los abrazo, compañeros. Yo estoy muy alegre porque no pudieron los impresentables mileístas lograr la votación a favor de ficha limpia para proscribir a Cristina, la figura más representativa de muchos de nosotros y destacada en Latinoamérica. Estos traidores del pueblo y del país. Sí, fue una alegría, fue una sorpresa en realidad, ¿no? Me parece. Fue una situación rara, la verdad. Fue una situación rara porque parecía que también los legisladores, los senadores de Unión por la Patria estaban convencidos de que se perdía. Y bueno, aprovechemos que parece que las fuerzas del cielo se dan vuelta y se ponen de este lado. Otro, bueno, está el tuit de Milei, que imbécil, subiéndose, él pretendiendo que el Papa se llama León porque él es un león. No sos un león, Milei, sos un gatito mimoso, ya te lo dijo Miriam Bregman. Después hay otro que me manda una nota que dice: encontré esta nota que habla del cierre del Instituto Juan Domingo Perón de investigaciones históricas, sociales y políticas. Espero que no sea cierto. La verdad que es cierto, lo anunció Adorni. Por supuesto, ¿cómo van a dejar abierto un instituto que se llame Juan Domingo Perón después de todo lo que venimos hablando con Santiago Liaudat? No tienen remedio, y lo único que saben hacer es quebrar, romper, cerrar y matar. Gasear, hay otros verbos que utilizan: estafar, evadir, son todos los verbos de la familia que le corresponde al aparato macrista y mileísta. Hola Sandra, la baja de edad es un negocio que quiere la Bullrich con las cárceles privadas, proyectadas por ellos. Nelly de Munro. Puede ser, la verdad que no lo sé, pero puede ser, porque se manejan así, ¿no? A ver dónde hay un retornito. Buenas noches Sandra, tengo
una reflexión con respecto al nuevo Papa. Creo que Francisco se la vio venir, que iban para el lado de elegir un Papa de Estados Unidos y les ganó de mano para que no elijan al favorito de Trump. Soy Silvia de Lanús, paisana tuya. Sí, evidentemente Francisco intervino con el nombramiento, por lo que decía en el editorial, porque este fue un cónclave completamente distinto a todos los cónclaves conocidos en la Iglesia Católica. Nunca hubo obispos africanos y asiáticos que tuvieran que participar de un cónclave para elegir un papa, porque no los nombraban cardenales, con lo cual nunca participaba en ningún cónclave. Esa es la gran revolución que hizo Francisco, porque al haber nombrado cardenales de la periferia del mundo, hace que naturalmente estos cónclaves sean, posiblemente el cónclave de hoy que no vimos, haya sido muy diferente al cónclave que se puede ver en la película Cónclave, que yo no la vi pero me la contaron, porque lo que se vio hasta la elección de Francisco y antes también, eran elucubraciones políticas eurocéntricas, digamos, por eso querían un papa italiano. Por eso Italia reclamaba un papa italiano, porque hace como 50 años que quieren de vuelta un papa italiano y no les tocó de nuevo, pero eso es por lo que hizo Francisco. Y la verdad que ante el pedido, ante el lobby norteamericano, haber nombrado cardenal al obispo de Chilcayo, que me olvidé el nombre, Chiclayo, de Chiclayo, en el norte de Perú. ¿Ustedes habían escuchado el nombre de ese lugar, Chiclayo, antes de hoy? Yo no. Es un lugar muy áspero y donde hay muchas disputas de poder, entre, como les contaba antes, los neopentecostales, los neoevangélicos, los narcos, las guerrillas, las paraestatales, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo vivió 20 años en un país atravesando todas esas problemáticas. Así que creo que tiene un entrenamiento fabuloso, mucho más que cualquier papa italiano, para encarar esto que la Iglesia Católica necesita seguir siendo y que se convirtió en esto gracias a Francisco, que es un contrapeso moral frente al fascismo. Si la Iglesia Católica hoy cedía y por algún motivo elegía algún europeo o algún norteamericano de la línea conservadora, se quedaba absolutamente neutralizada, porque ese poder ya está en manos de los fascistas. Ahí no hay nada que rescatar. Siendo un contrapeso moral como lo fue durante los años del papado de Francisco, la Iglesia Católica necesita seguir, me puse tan enfática que casi me como el micrófono, que la Iglesia Católica necesita seguir siendo un contrapeso moral en un mundo lleno de guerras, lleno de terrorismo, lleno de fascismo, lleno de inequidad y de todo eso. Así que, bueno, yo creo que Francisco hizo mucho más de lo que pensamos para generar este panorama que hoy, la verdad, más de medio mundo celebra, porque Perú era una fiesta. Porque además él dice que es peruano, no dice que es norteamericano, porque tiene su documento de identidad peruano. Y habló y se dirigió a Chiclayo hoy, no habló una palabra en inglés. Habló en italiano, de rigor, en latín, de rigor, y en español, dirigiéndose a sus hermanos de Chiclayo. Y en los hermanos de Chiclayo nos vimos reflejados todos los latinoamericanos hispanoparlantes, por decirlo de alguna manera. Hola queridos Sandra y Jorge, me alegró muchísimo ayer lo de Ficha Limpia, aunque hoy escuché en Argenzuela que parece que fue un arreglo que el oficialismo negoció para que no se indague a la sister del Presi. ¿Qué opinas de esto? Bueno, abrazos. Mecha de Belgrano. Sí, yo tengo la sensación de que sí, no le convenía a Milei, porque la justicia sigue siendo macrista y todavía no terminan de descular si es que en algún momento se van a partir los puentes completamente, pero si Macri quiere, Milei puede ser condenado en cualquier momento. Digamos, las pruebas están. Lo que tenemos son jueces que no quieren investigar.
Es todo lo contrario que con Cristina. Las pruebas nunca estuvieron, pero había mucha voluntad de condenarla. En el caso de Milei es lo opuesto. Las pruebas están a la vista pública, la vimos todos, salen en las tapas de los diarios de todo el mundo. La de él y su hermana, las pruebas de los delitos de él y su hermana. Todo el mundo está hablando de los delitos de Milei y de su hermana. Sin embargo, la justicia macrista lo mantiene a salvo, pero hay que ver qué pasa si corta el puente con Macri. Hay que ver qué pasa. Ahora está en disputa la ciudad de Buenos Aires. Una operación judicial o una causa armada a los volantazos contra Milei, a Macri no le sería demasiado difícil conseguirlo. Sí, también tiene carpetazos para los jueces. Macri es... nos hemos olvidado de la roña que es Macri, porque Milei protagoniza mucho, pero la verdad tenemos roña de sobra en este país. Bueno, habemos Papa y habemos Grabois. Ayer fuimos a la Feria del Libro y pudimos participar de la presentación del libro de Juan Grabois a sala llena en la Casa de la Oligarquía. Hay que escucharlo más a este muchacho, da esperanzas. Muchos jóvenes muy comprometidos con la causa. Me dio alegría ver que no todo está perdido. Abrazo peronista a jugo de limón. Bueno, qué suerte, nos alegramos mucho. Da mucho placer cuando en la Feria del Libro se pueden producir actos verdaderamente populares. Buenas noches, jugo de limón. El pastor evangelista Dante Gebel se sacaba fotos con autos lujosos que supuestamente se los donaban y ahora la CIA lo trajo para acá como antes a Luis Palau. Jorge Marchiquita. Sí, estos libertarios van a traer a cualquier verdura religiosa, porque cuando se les termina el biribiri empiezan con los neoevangelistas, así que seguramente veremos desfilar por aquí a estos pastores, que ya los trajo Palau. Yo recuerdo que Macri lo trajo, que dejaron la 9 de julio hecha un asco. Y el tipo un chanta total. Las pseudo religiones son realmente peligrosas, ¿no? Para un pueblo desesperado, porque hay que atajar la desesperación, por eso hay que atajarla de alguna manera. Milei la podría atajar con recursos que no quiere repartir, y nosotros tenemos que atajar la desesperación con organización política, que es lo que tenemos pendiente, ¿no? Bueno, y hay otros mensajes que voy a leer ya mismo, pero siendo las 21:59 de un jueves. Voy a empezar a agradecerle a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Pablo Casasola por la operación de streaming, y pónganme qué programa sigue, el de Quiroga es hoy, ¿no? Y creo que es el refugio de Horacio Quiroga. Sí, el refugio de Horacio Quiroga es el que viene ahora mismito, cuando yo me... Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes.